La casa de antigüedades. Capítulo 36. Como, transcurridas varias semanas en su calidad de inquilino, el caballero soltero todavía se negaba a relacionarse, ya de palabra, ya por gestos, con el señor Brazo su hermana Sadie, y elegía invariablemente a Richard Swiveller como canal habitual de comunicación, y como, por otra parte, resultaba en todos los aspectos un huésped ideal, que pagaba todo por adelantado, no causaba ninguna o muy pocas molestias, no hacía ruido y se retiraba temprano, el señor Richard acabó adquiriendo de manera imperceptible una posición importante en la familia al ser el único que tenía influencia en el misterioso inquilino y podía negociar con él, para bien o para mal, toda vez que nadie más se atrevía a acercarse a su persona. Si se debe decir toda la verdad, las relaciones del señor Swiveller con el caballero soltero eran en realidad algo distantes y experimentaban pocos progresos. Pero como raras veces volvía de una conferencia monosilábica con el desconocido sin citar expresiones tales como Swiveller, sé que puedo contar con usted, no tengo duda en decirle, Swiveller, que le profeso cierta consideración o Swiveller, usted es mi amigo y estoy seguro de que se pondrá de mi lado, con muchas otras frases breves del mismo tono familiar y comunicativo que el caballero soltero le dirigía de manera habitual, ni al señor Brass ni a la señorita Sadie se les había ocurrido cuestionar la importancia de su influjo, sino que le daban el más pleno e incondicional crédito. Pero, independientemente de esta fuente de popularidad, el señor Swiveller se había hecho con otra, que prometía ser igualmente perdurable y realzaba notablemente su posición. El señor Swiveller se había ganado el favor de la señorita Sadie Brass. Que los escarnecedores de la fascinación femenina no agucen el oído para oír un nuevo cuento de amor que les sirva de rechifla, pues la señorita Brass, por muy conformada que pudiera estar para ser amada, no era de naturaleza amorosa. Esta amable virgen, que se había agarrado a las faldas del derecho desde su temprana juventud y se había sostenido con su ayuda, por así decir, desde sus primeros pasos sin soltarlas desde entonces, había pasado la vida en una especie de infancia jurídica. Cuando apenas balbuceaba las primeras palabras, ya era experta en imitar los andares y modales de un agente judicial, golpeando en la espalda, como es propio de este personaje, a sus escasos compañeros de juego y encerrándolos en cárceles imaginarias, con una pericia que era el asombro y delicia de cuantos la veían actuar, solo superada por la manera encantadora en que ejecutaba un embargo en su casa de muñecas, de cuyas sillas y mesas levantaba acta con la mayor exactitud. Estos ingenuos pasatiempos habían aliviado y alegrado naturalmente el declive de su padre viudo, caballero ejemplar como pocos, llamado viejo zorro por sus amigos a causa de su extremada sagacidad, quien los alentaba hasta límites indecibles y cuyo principal pesar, cuando vio que se acercaba al camposanto de Houndsditch, fue que su hija no pudiera licenciarse en Derecho ni inscribirse en el registro de abogados. Lleno de este pesar afectuoso y de esta tristeza conmovedora, la había confiado solemnemente a su hijo Samson cual auxiliar de valor inestimable. Y desde el fallecimiento del anciano caballero hasta el periodo que aquí nos ocupa, la señorita Sadie Brass había sido el pilar más importante del bufete. No tiene nada de extraño, pues, que, habiéndose dedicado desde la infancia a este desempeño, la señorita Brass supiera muy poco de las cosas del mundo no directamente relacionadas con el ámbito del derecho y que, de una dama dotada de gustos tan elevados, no se pudiera esperar el cultivo de esas artes más gentiles y graciosas en las que destacan, por lo general, las mujeres. Los logros de la señorita Sadie eran todos de índole masculina y estrictamente jurídica. Empezaban con la práctica jurídica y terminaban con ella. En una palabra, vivía en una especie de inocencia legal. La ley había sido su nodriza. Y, así como la cojera o alguna otra deformidad física en los niños son achacables a una insuficiente atención por parte de la nodriza, si en una mente tan hermosa como la suya pudiera encontrarse alguna deficiencia o inconveniencia moral, la única culpable habría sido la susodicha nodriza.
Fue en semejante dama, pues, en la que el señor Swiveller hizo irrupción rebosante de frescura, como algo nuevo y hasta entonces nunca soñado. Alegraba el bufete con alguna que otra canción, hacía malabarismos con tinteros y cajas de galletas, sostenía 3 naranjas en una mano, se ponía un taburete sobre la barbilla y un cortaplumas sobre la nariz sin que se le cayeran, y realizaba otras 100 proezas con igual habilidad. Esparcimientos con los que Richard, en ausencia del señor Brass, solía aliviar a sí mismo el tedio de su confinamiento. Estas cualidades sociales, que la señorita Sabji descubrió al principio de manera accidental, poco a poco dejaron una huella tan profunda en ella que acabó diciéndole al señor Swiveller que se sintiera como en casa, como si ella no estuviera a su lado, a lo que el señor Swiveller accedió con mucho gusto. Así se fue fraguando una amistad entre los dos. El señor Swiveller acabó considerándola como la consideraba su hermano Samson, y como habría considerado a cualquier otro escribano. Le enseñó incluso algunos juegos, de dados y de cartas, para decidir quién de los dos debía ir a Newmarket por fruta, gaseosa de jengibre, patatas asadas, o incluso una bebida alcohólica, que ella no tenía escrúpulo en compartir. Asimismo, la convencía fácilmente para que ella hiciera parte de su trabajo de escritura, y a veces la recompensaba con una palmadita en la espalda, proclamando que era una chica endiabladamente buena, una colega estupenda, etc. Cumplidos que la señorita Sabji recibía de buen grado e incluso con suma satisfacción. Había algo que turbaba la mente del señor Swiveller sobremanera, y era que la pequeña criada siempre permanecía encerrada en las vísceras de la tierra, bajo Bevis Marks, y nunca emergía a la superficie, a no ser que el caballero soltero tocara la campanilla, a cuyo sonido acudía enseguida para volver a desaparecer inmediatamente. Nunca salía ni entraba en el despacho, ni tenía la cara limpia, ni se quitaba el feo delantal, ni se asomaba a ninguna ventana, ni salía a la puerta de la casa a respirar un poco de aire fresco, ni conocía descanso ni goce alguno. Nadie venía nunca a verla, nadie hablaba de ella, nadie se preocupaba por ella. El señor Brass había dicho en cierta ocasión que la creía hija del amor, lo que no implicaba necesariamente que fuera una hija amada, y esa era la única información sobre ella que Richard Swiveller había podido obtener. No servirá de nada preguntarle a la dragona, pensó Dick un día mientras, sentado en su taburete, contemplaba los rasgos de la señorita Sabji Brass. Sospecho que, si le hago alguna pregunta sobre este tema, nuestra alianza habrá tocado a su fin. Me pregunto si es una dragona o se parece tal vez a una sirena. Tiene un aspecto más bien escamoso. Pero a las sirenas les gusta mirarse en el espejo, y ella nunca lo hace. Y también tienen la costumbre de peinarse el pelo, costumbre que ella no tiene. No, definitivamente es una dragona. ¿A dónde va, vieja camarada?, preguntó Dick en voz alta a la señorita Sabji mientras ésta secaba la pluma, como siempre, en su vestido verde y se levantaba de la silla. Almorzar, contestó la dragona. Almorzar. Pensó Dick. He aquí otro misterio. Sospecho que la pequeña criada nunca tiene nada que comer. Sammy no estará en casa, agregó la señorita Brass. Quédate aquí hasta que yo vuelva. No tardaré mucho. Dick asintió y siguió a la señorita Brass con los ojos hasta la puerta y con los oídos hasta un cuarto trasero, donde ella y su hermano tomaban generalmente sus comidas. Ahora, se dijo Dick paseando de un extremo a otro con las manos en los bolsillos, daría lo que fuera por saber cómo tratan a esa niña y dónde la tienen encerrada. Mi madre debió de ser una mujer muy curiosa. No me cabe duda de que estoy marcado con un signo de interrogación en alguna parte. Ah, los sentimientos yo los ahogo, pero tú eres la causa de esta angustia, pensó el señor Swiveller en clave poética mientras se arrellanaba en el sillón del cliente. Me gustaría saber cómo la tratan. Después de un buen rato devanándose los sesos, el señor Swiveller abrió suavemente la puerta del bufete con la intención de cruzar rápidamente la calle en busca de una cerveza negra ligera.
En ese momento, captó un vislumbre del tocado marrón de la señorita Brass, que bajaba deprisa las escaleras de la cocina. Por todos los demonios, pensó Dick. Seguro que va a dar de comer a la pequeña criada. Ahora o nunca. Se asomó por la barandilla, dejando que el tocado desapareciera en la oscuridad, bajó a tientas y se detuvo en la puerta de una cocina trasera después de que la señorita Brass entrara por la misma puerta con una pierna de cordero fría. Era un lugar deprimente, de techo bajo, oscuro y húmedo, con las paredes desfiguradas por 1000 grietas y desconchones. Por un cubo agujereado se filtraba agua, que un gato famélico lamía con avidez. La parrilla, que era muy ancha, estaba combada y atornillada con fuerza, y apenas contenía 4 brasas. Todo estaba bien cerrado. La carbonera, la caja de las velas, la caja de la sal, la caja de la carne. Todo cerrado con candado. No había nada con lo que un escarabajo hubiera podido desayunar. El aspecto miserable del lugar habría matado igualmente a un camaleón. Con el primer bocado, habría comprendido que el aire no era comestible y habría expirado de desesperación. La pequeña criada estaba frente a la señorita Sadie con actitud humilde y la cabeza inclinada. ¿Lista?, preguntó la señorita Sadie. Sí, señorita, respondió una voz débil. Aléjate de la pierna de cordero. Sé que te lanzarías sobre ella, ordenó la señorita Sadie. La pequeña se retiró a un rincón. La señorita Brass sacó una llave del bolsillo, abrió la fresquera y sacó varios restos de patatas frías, que parecían tan comestibles como Stonehenge. Los colocó delante de la pequeña criada y le mandó que se sentara delante. Después, empuñando un cuchillo grande, se puso a afilarlo contra un tenedor de trinchar. ¿Ves esto?, preguntó la señorita Brass, cortando 2 lonchas finas de cordero frío y sosteniéndolas en la punta del tenedor. La pequeña criada miró fijamente con unos ojos que parecían comerse cada fibra, cada píltrafa de la carne, y contestó. Sí. Entonces, no se te ocurra decir nunca, amonestó la señorita Sadie, que aquí no hay carne. Toma, come. Las 2 lonchas finas fueron comidas en un santiamén. Ahora, ¿quieres un poco más?, preguntó la señorita Sadie. La hambrienta criatura contestó con un débil no. Evidentemente, seguía un guión previamente establecido. Se te ha ofrecido una vez carne, aseveró la señorita Brass resumiendo los hechos. Has tenido todo lo que puedes comer, te han preguntado si querías más y tu respuesta ha sido no. Así que no vayas luego diciendo que se te ha negado algo. Con estas palabras, la señorita Sadie retiró la carne, cerró la fresquera y, acercándose a la pequeña criada, la vigiló mientras se terminaba las patatas. Era evidente que algún rencor extraordinario roía el gentil pecho de la señorita Brass, y que eso fue lo que la impelió, sin ningún motivo aparente, a golpear a la niña con el cuchillo, primero en la mano, luego en la cabeza y después en la espalda, como si le resultara imposible estar tan cerca de ella sin administrarle una tanda de golpecitos. Pero el señor Swiveller quedó no poco asombrado al ver que su colega, después de recular despacio hacia la puerta, como si intentara retirarse de la habitación sin poder conseguirlo, se precipitaba hacia adelante y, cayendo sobre la pequeña criada, le propinaba puñetazos a mansalva. La víctima empezó a llorar, pero de una manera contenida, como temiendo levantar demasiado la voz, y la señorita Brass, tras consolarse con una pizca de rapé, se dispuso finalmente a subir las escaleras. Pero para entonces Richard ya había alcanzado el despacho.